hablas de SEO en español, pues a la mente te vienen muchos nombres, pero entre ellos, quizá de los primeros, MJ. Quiero que recibáis con mucho ruido un aplauso muy fuerte para MJ Cachón. Bueno, MJ nos va a hablar de algo que va a ser súper chulo porque complementa a varias charlas de las que hemos hablado aquí, entre ellas la mía, que hablé de clustering, y ella va a hablar también de auditorías de contenido. Es decir, un poco más allá de lo que yo no entré. Con lo cual, vamos, y también de lo que Lino habló ayer, lo que pasa que Lino habló para grandes, muy grandes proyectos con millones de URLs. Con lo cual, pues nada, os dejo a MJ, un placer tenerte aquí con nosotros. Un aplauso muy fuerte. A ver, ¿qué digo? ¿Digo algo de las palabras que he aprendido en este día y medio? ¿Parceros y parceras? ¿Bien o no? ¿Voy bien? ¿Voy bien? Vale. Bueno, antes de nada, gracias. Gracias por la acogida. Estoy encantada de estar en Medellín, que no lo conocía y tenéis un lugar maravilloso y precioso. Y gracias a Fabio, al equipo de los creativos y a todos los patrocinadores que hacen posible este evento y que han contado conmigo. Estoy feliz de estar aquí. Así que, bueno, os voy a contar un poco lo que, no sé, lo que os he traído, ¿no? Una auditoría de contenidos y espero que os pueda aportar, aunque sea una sola cosa. A ver si esto pasa. Aquí estoy. Antes de nada, también un saludo muy, muy, muy grande para mi equipo de Laika, que también están ahí en la sombra y me han ayudado muchísimo a poder estar aquí y preparar todo lo que he preparado. Y bueno, si queréis conocer un poquito más de las cosas en las que estoy metida, como es, por ejemplo, eso, mi empresa Laika, una empresa creada desde 2014, aunque el nombre empezó el año pasado, pero la identidad, los valores que tenemos en Laika, sobre todo basado en diversidad, respeto, igualdad, pues bueno, si queréis conocer más, ahí tenéis la web. Y otros proyectos en los que colaboro o trabajo, como puede ser, ya os digo, mi blog personal, canal de YouTube de Ministerio SEO, que estoy con 3 grandes amigos, Luis Villanueva, Sergio Simarro, Iñaki Huerta, que seguro que los conoceréis, y bueno, y sobre todo mujeres en SEO. Así que, una vez más, un evento con muchas mujeres, lo cual me hace muy feliz y muy orgullosa de poder estar aquí y ser una más. Así que, por más mujeres SEO en más eventos. Así que, bueno, vamos a darle caña ya a esto, ¿no? Y bueno, un saludo también al grupo hermano que está en Latinoamérica, de Latinas en SEO, que es un grupo muy similar al nuestro, y un saludo para ellas también. Así que bueno, vamos a empezar con esto. Y básicamente antes de empezar a contaros un poco el proceso que he seguido para traeros la auditoría de contenidos que os voy a contar, os quiero poner un poco en situación para que entendáis un poco cuál es el trabajo que tenemos como SEOs, que seguramente estaréis más o menos de acuerdo. Esto consiste básicamente en, por una parte, saber dónde queremos llegar, saber dónde estamos y luego trazar un plan para llegar allí, ¿vale? Es tan sencillo como eso. Estamos en un punto A, queremos llegar a un punto B, ¿qué tenemos que hacer para llegar a ese punto B? O sea, ¿qué acciones tendríamos que llevar a cabo? ¿Vale? Estos son, digamos, como conceptos un poco simples o sencillos, pero muchas veces simplificando las cosas las entendemos mejor y las podemos enfrentar mejor. Así que vamos a intentar aplicar un poco este método que os traigo del AAA, ¿no? Como superhéroes, ¿no? En este caso, heroínas, ¿cómo no? Así que, antes de nada, este proceso que yo os voy a proponer se puede aplicar para contenidos que son informativos o para contenidos que son transaccionales. Entonces, en este aspecto, pues lo podríamos aplicar a un blog, como os pongo aquí el ejemplo del blog de Antonio, o lo podríamos aplicar a una tienda, ¿vale? O alguna web de servicios que vende algo directamente, ¿vale? Durante la presentación yo lo voy a orientar todo el tiempo a la parte informativa, ¿vale? Pero lo podréis aplicar a cualquier cosa. Por otra parte, para hacer análisis de contenidos, también vamos a necesitar una serie de herramientas. Cuando son contenidos propios, vamos a poder contar con herramientas tipo Analytics, Search Console, herramientas que que miden lo que pasa en nuestra página web y de las que somos propietarios. Es decir, esas herramientas, nuestra competencia no las tiene. Si nosotros el análisis de contenidos lo hiciésemos para estudiar un competidor, lo haríamos utilizando otro tipo de herramientas. Dado que nosotros no vamos a tener acceso a su cuenta Analytics, vamos a poder utilizar herramientas como Semrush, Sistrix, Ahrefs o las que sean, ¿vale? Herramientas hay muchísimas, con lo cual esto ya también va luego en función de gustos y de preferencias de cada uno. ¿Vale? Correcto. Vamos a por la metodología.
Tenemos AAA, ¿vale? Por un lado sería el análisis previo. Vamos a intentar organizar una serie de acciones que son orientadas a analizar previamente, ¿no?, cómo está el proyecto, desde dónde partimos, o sea, en dónde estamos. Luego, la segunda pata, va a ser orientada a auditar lo que tenemos, auditar a nivel técnico y auditar a nivel de contenidos, hacer un inventario y entender qué contenidos tenemos y cómo están funcionando, ya lo hemos visto, y luego si tienen algún problema técnico, etcétera. Y luego la tercera parte sería, con los 2 puntos anteriores, vamos a intentar hacer un plan de acción con lo que hemos identificado. Hemos identificado anomalías, hemos diagnosticado problemas, hemos encontrado potencial de mejoras. Entonces, con eso, lo que vamos a hacer es un plan de acción ya orientado al proyecto en el que estamos estudiando, ¿no?, analizando. Y este plan de acción pues ya va a estar priorizado por distintos criterios, ¿vale? Me vengo por aquí también para que todo el mundo... para veros a todos. Bueno, vamos con la primera pata, el análisis previo. Aquí lo que vamos a necesitar es conocer cómo está el proyecto posicionado en ese momento y también cómo están los competidores posicionados en ese momento. Hay que decir que antes de empezar a ver el estado del posicionamiento, ya tendríamos que tener trabajado una serie de aspectos, como es, por ejemplo, quién es nuestro público objetivo. Eso ya lo tendríamos que conocer, ¿vale? También deberíamos haber hecho un trabajo de investigación de palabras clave, es decir, ese trabajo tendría que estar ya hecho, ¿vale? Yo ya estoy partiendo cuando ya ese trabajo está hecho. Y luego, por otra parte, con el estado del posicionamiento de nuestro proyecto y del competidor, también podemos trazar oportunidades de contenidos que los demás están utilizando o están produciendo y nosotros no, ¿vale? Ahí tenemos un gap que podríamos aprovechar, ¿vale? ¿Hasta aquí bien? ¿Chévere? ¿Bacano? Vale. Y si digo alguna palabra en español que no está muy bien, pues me perdonáis, ¿vale? Bueno, esto es lo que necesitaríamos en esta fase. Vamos a ver una primera idea, ¿vale? Todo lo que yo voy a contar en esta charla no es un proceso paso a paso. Todo lo que os cuento es para que luego cojáis ideas de todo lo que se puede hacer y lo apliquéis en vuestro caso concreto, ¿vale? Así que esto no es un paso a paso de no pensáis y lo hacéis tal cual yo os lo digo. No, no va de eso. Va de que cojáis las ideas que os puedan ayudar a mejorar a vosotros, ¿vale? Porque en el SEO no hay muchas verdades absolutas. Entonces, una primera aproximación. Yo tengo ya mi keyword research, tengo ya, sé a quién me dirijo, a qué usuario me dirijo. Entonces, por ejemplo, puedo agrupar de mi keyword research, puedo agrupar por territorios temáticos el número de palabras que hay en cada grupo y el volumen de búsqueda sumado, que sería para entender en cada territorio temático qué potencial de posicionamiento tengo yo. Pues mira, yo os voy a contar sobre un ejemplo de un blog de bicicletas, pues a lo mejor hay un territorio temático que sería consejos de mecánica para las bicicletas, ¿no? Pues en ese territorio tengo no sé cuántas keywords potenciales que yo podría posicionar. Y tengo también el nivel de competencia. Entonces, solo con esta tontería, que es súper simple, ya tenéis como el objetivo a alcanzar. Yo me quiero posicionar por X palabras que tienen este volumen y que tienen un nivel de competencia mayor o menor, porque ese nivel de competencia me puede ayudar para priorizar, ¿no? Para ir a lo más fácil o para luego a largo plazo ir a lo más difícil. Ok, más cosas que podemos hacer. Esto ya sería, digamos, cómo trasladamos esos territorios a lo mejor a un blog real. Esto, por ejemplo, podrían ser las categorizaciones. Tenemos un territorio que es todo lo que rodea la bicicleta, otro que rodea todo lo que es el propio ciclista, el que va a usar la bicicleta. Como veis ahí, pues alimentación, cómo mantener la bicicleta, normativas, rutas recomendadas para ir con la bici, lo que sea. Y como veis ahí, ciclismo, bueno, son como los territorios y luego como las categorías temáticas que podría tener nuestro blog, ¿vale? Entonces, segundo punto que podría ser interesante. Empezamos a revisar cómo está posicionando este blog, ¿no? Y empezamos de lo más general y luego vamos a lo más particular. Lo más general sería de todos los rankings que está cogiendo este blog, que está posicionando este blog, he dicho cogiendo, perdón. Sabía que iba a pasar. Fijaros que el 31% de los rankings están en la primera página. Esto es un dato general que ya nos da una pista. Pero luego esto lo tenemos que ir aterrizando, porque a lo mejor son palabras clave de poco volumen o son palabras clave que no nos interesan, que no son nuestro objetivo. Entonces, esto no nos vale simplemente el número de 31% en página 1.
eso de manera aislada no nos sirve, ¿vale? Entonces, esto lo podemos trabajar si cuando nosotros, por ejemplo, usamos datos de SERConsole o de Sistrix o de Semrush o de las herramientas que uséis de ranking, lo que podemos hacer es crear nuevos datos en nuestro Excel o en nuestro Google Sheets. Nosotros, por ejemplo, la posición es un dato que va del 1 al 100, ¿vale? La posición puede estar en el 1, en el 3, en el 5, en el 20, en el que sea. Pues podemos hacer agrupaciones. Entonces, todas las que estén en página 1 sería que van del 1 al 10. Si nosotros hacemos esa agrupación, ya tenemos una forma de visualizar esos datos de otra manera. Lo mismo con el volumen. Pues puedo decir volumen alto, bajo, medio, ¿vale? Y así no tengo que ir palabra por palabra revisando. Podemos verlo como por grupos, ¿ok? Entonces, esto suele ser bastante útil para luego entender mejor cómo está posicionando. Entonces, fijaros que yo aquí lo que he hecho ha sido crear una serie de rangos que son, si las palabras están en la posición 1 a la 5, le digo que tiene visibilidad muy buena, ¿vale? Si están de la 6 a la 10, que es buena. Si está de la 11 a la 20, que es la página 2 de Google, le digo que es regular, porque no es buena porque la página 1 es el objetivo de cualquier SEO. Y de la 21 a la 100, que sería mala. Y con este desglose, ya la visualización que hacemos de los datos y cómo entendemos que está posicionando el sitio, nos da otra dimensión, ¿vale? Y fijaros que esto lo podemos también cruzar con otras métricas. Perdonad que se ve un poco pequeñito, pero la gráfica de la izquierda son las páginas, o sea, posicionamiento en páginas de Google, es decir, si es la página 1, la página 2, la página 3, versus la longitud de la keyword. Si la keyword es más larga, suele ser long tail y suele ser más fácil de posicionar. Y el gráfico de la derecha tiene que ver con el volumen, ¿vale? Si las palabras tienen un volumen alto, son más competidas. Si tienen un volumen bajo, son menos competidas. Y ahí estamos viendo el desglose de posicionamiento por volumen de la keyword, ¿vale? Entonces, esto ya nos va dando un detalle mucho más profundo de cómo estamos posicionando, ¿no? Ok. Nos fijamos en las URLs y estamos cruzando cómo posicionan las URLs de nuestro blog con ese rango que hemos hecho de visibilidad muy buena, buena, regular y mala. Entonces, aquí ya vemos que hay una URL que es la que posiciona mejor que nada del blog y, aún así, esa URL también tiene un trocito de keywords que están en la página 2, que esto, por ejemplo, ya sería un quick win, intentar optimizar esas keywords, ¿no? Porque si es la URL que mejor posiciona, ya tiene una fuerza, ya tiene una autoridad, pues podemos a lo mejor atacar las que estén en la página 2. Eso ya es una cosa aparentemente que puede ser sencilla de implementar, ¿vale? Otra idea. Vamos a coger ese rango de visibilidad muy buena, buena, regular y mala, ¿vale? Que simplifica mucho el análisis y lo vamos a hacer para nuestro proyecto y para el de los competidores. Y ahora ya esto nos da bastante información, creo yo, ¿no? Fijaros que nos dice que nuestro proyecto tiene la visibilidad muy buena, más baja de los 3 proyectos. Y fijaros que el competidor 1 es el que mejor posicionado está, porque es el que aparentemente más keywords está copando en la primera página de Google, ¿vale? Así que esto ya son tablas bastante sencillas de construir que nos da una información, creo que bastante interesante, ¿no? Si esto lo cruzamos, no solamente, o sea, si no solamente usamos los territorios, o sea, si no solamente usamos el rango de visibilidad, que es el que hemos construido, lo podemos cruzar con los territorios. Y esto ya sí que para mí es la información clave para entender dónde está nuestro proyecto dentro de este sector. Fijaros que el competidor 2 es muy fuerte en el territorio 1. Imaginaos que el territorio 1 es lo que decíamos antes, mecánica. Pues ya sabemos que ese competidor es muy fuerte en ese área. Entonces, a lo mejor podemos atacar otras áreas en las que ese competidor no esté o que esté más débil, ¿no? Entonces, fijaros que competidor 1 es más fuerte en el territorio 2. El territorio 3 parece que también está dominado por el competidor 2. Y, sin embargo, nosotros que estamos con este formato condicional rojo, amarillo y verde, ya se ve claramente que nosotros estamos en rojo, ¿no? Es que somos los que menos rankings tenemos en los 3 territorios. No sé si más o menos me seguís. ¿Sí? Vale. ¿Estáis bien? Vale. Entonces vamos bien. Bueno, y esto ya sería, ya no con los competidores, sino lo que os decía al principio de empezar a hablar. Nuestro objetivo siempre es saber dónde estamos y saber dónde queremos llegar. Y lo que hay por el medio, entre origen y destino, son las acciones, ¿no? Entonces, aquí ya sabemos que los territorios temáticos que hemos estudiado en nuestro Keyword Research, si miramos cómo estamos posicionando en ellos, con las keywords que hemos estudiado, aquí estamos comparando el potencial
de keywords que teníamos para posicionar y lo que estamos posicionando en realidad. Y con esta tabla estamos reduciendo a un único número saber el estado de cómo me gustaría estar a cómo estoy, ¿no? Y es un 0,79% de keywords a las que estamos posicionando, del 100% a las que podría llegar. Es decir, este proyecto o no está optimizado o no está trabajado o no se ha hecho nada porque está todavía muy lejos de alcanzar visibilidad por las keywords objetivo. ¿Entendéis esto, no? La tabla de arriba son el recuento de keywords, la tabla de abajo es el volumen potencial. Es decir, con el 0,79 de palabras objetivo que yo me había marcado en la primera tabla que os he enseñado, estoy llegando a un 0,59% del volumen de búsqueda. ¿Vale? Con un 0,59%, esto, ¿cuánto se va a convertir en visitas? Pues muy poco. Vamos a tener muy poquito tráfico con este estado del proyecto, ¿vale? Entonces, esto es como, con un número, se lo podría decir a cualquier persona de la organización, al CEO, al director de ventas, al SEO también, se lo podría decir. Es un número que entendería cualquier persona. Si podemos alcanzar un 100%, estamos en un 0,79 o un 0,59, ¿vale? Entonces, son cosas bastante sencillas de trazar. Entonces, esto es muy importante también tenerlo en cuenta. La visibilidad que yo os estoy explicando todo el tiempo tiene que ver con los rankings. Y los rankings no siempre te traen visitas, ¿vale? Entonces, esto también hay que tenerlo claro. Muchas veces, cuando hay una diferencia entre estoy muy bien posicionado, pero no me llegan las visitas, tendríamos que repasar qué pasa con nuestro CTR, ¿no? Porque la gente... ¿por qué mi posición está apareciendo en los resultados? La gente no está clicando. A lo mejor tenemos problemas con los metadatos, con el título, la descripción, el H1, todo esto. O las hojas de resultados. A lo mejor hay algo en la hoja de resultado que está captando el tráfico y nos está robando, a pesar de que estemos bien posicionados, ¿no? Y luego la segunda parte, que sería, si cuando yo ya capto visitas, eso no se convierte en ventas, pues a lo mejor tenemos un problema de conversión, de diseño, ahí hay otras razones, ¿vale? Pero esto, como veis, son conceptos simples, pero que entendiéndolo desde lo más sencillo, nos puede llevar a tomar acciones bastante potentes para mejorar. Entonces, un ejemplo es, yo no sé si lo busqué ayer o no sé cuándo lo busqué, pero el tiempo, ¿vale? Porque yo he venido con ropa de verano aquí, de pantalones cortos, ¿vale? Así que tenía que haberlo buscado antes. Bueno, y como veis aquí, veis que está posicionando el primero y el primero, si hiciésemos este análisis, pues saldría que está muy bien posicionado. Y fijaros que encima de esa posición hay una respuesta directa, que es que Google directamente nos dice el tiempo que va a hacer, ¿no? Entonces, el número 1, el que está posicionado, seguramente recibirá visitas, pero no todas las visitas que potencialmente podría llegar a recibir, porque esas palabras serán muy buscadas, ¿vale? Pero como está ese elemento, nos estará robando visitas. Entonces, estas son las cosas que hay que entender, ¿no? Para tampoco volvernos locos. Bueno, y la última parte de esta fase, que sería entender ciertas mejoras que podemos hacer. Estas mejoras las podéis aplicar casi en cualquier proyecto. La primera tiene que ver con cuando nuestro proyecto está posicionando palabras que están entre la posición 6 y la 10, es decir, están en la segunda mitad de la primera página. Si nosotros hacemos el ejercicio de intentar posicionarlas en la primera mitad, podemos llegar a multiplicar los clics. Fijaros, esa es una palabra que es mejores bicicletas eléctricas y si estuviésemos en la posición 10, podríamos multiplicar por 2 o hasta por 15 si mejoramos el posicionamiento de la posición 10 hacia las 5 primeras, ¿vale? Entonces, estas son cosas que si nuestra web ya está posicionando en esas posiciones, podríamos tratar de mejorar, dar un último empujón, ¿no? Otra oportunidad interesante, las palabras que están en la segunda página de Google que tienen una baja competencia, ¿vale? Esto sería también otra gran idea para optimizar y para empujar esas palabras, ¿vale? Que nos puede traer bastantes visitas. Así que tenéis ahí ciertas palabras que tienen una baja competencia. Esto lo podéis hacer con la herramienta que queráis, en Rasistris, etcétera, ¿vale? Una tercera idea, también en la segunda página, en vez de irnos a palabras con baja competencia, irnos a palabras largas, de long tail, ¿no? Que también suelen ser más fáciles de posicionar que las que son short tail. ¿Ok? Así que aquí menos volumen, menos dificultad sería otra posible idea. ¿Vale? La 4, esta también es muy interesante y muchas veces no se le presta atención. Para un blog, no sé si va a ser de mucha aplicación, pero para cualquier otro proyecto podría ocurrir que nuestras keywords de marca
haya alguna keyword que se esté quedando en la página 2 o que se esté quedando fuera del top 10, ¿vale? Entonces, nuestra marca siempre la tenemos que defender y tener lo mejor posicionada posible. Y esto son cosas que muchas veces se dejan un poco de lado porque todo el mundo en SEO se centra en ir a por las keywords genéricas, ¿no? Que está bien y es nuestro objetivo, pero las keywords de marca también hay que trabajarlas. Todas las que estén fuera de la página 1 es una oportunidad también de trabajar, porque suele ser mucho más fácil posicionar por nuestra marca que por los genéricos, ¿vale? Así que aquí hay otra idea que nos podría llevar, en el ejemplo que os pongo, a multiplicar por 11 o por 20 los clics, ¿no? Estos son clics estimados que da la herramienta, pero bueno, os hacéis una idea más o menos. Bueno, ¿y qué más podemos hacer aquí? Todas las herramientas nos permiten calcular brecha de contenidos, que es básicamente nos comparamos qué estamos posicionando nosotros, qué están posicionando los competidores y cogemos lo que los competidores sí y nosotros no. Es decir, contenidos que aparentemente ellos tienen y nosotros no, ¿vale? Así que esto siempre también es una fuente de ideas. No siempre vamos a poder aplicar todo lo que encontremos en este tipo de informes, porque a veces también los competidores tienen áreas de negocio que nosotros no, ¿no? Entonces eso también tenemos que chequearlo, ¿no? Antes de lanzarnos a crear. Así que, conclusiones aquí, básicamente, entender muy bien en qué tipo de keywords estamos posicionando y, sobre todo, si nos hemos puesto ya una serie de objetivos de keywords y de territorios, entender muy bien el porcentaje de consecución que estamos obteniendo. Es decir, de lo que quiero posicionar, en qué grado estoy ya posicionando, para entender si estamos en una posición de liderazgo de mercado o estamos todavía empezando, ¿no? Si estamos posicionando menos de un 1% de las keywords, es que o no hemos hecho nada o somos el competidor más flojo, ¿no? O más pequeño, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, en general, esto nos puede dar bastantes espectros estratégicos, ¿no? Para intentar atacar territorios menos competidos, etcétera. Así que, bueno, en general creo que más o menos queda claro. Así que vamos a por la segunda parte, que sería nuestra auditoría. Aquí hay dos partes. Una auditoría más orientada a auditoría técnica, auditoría SEO, y otra parte que es auditoría de contenidos expresamente, ¿vale? Aquí está el grueso de la charla, ¿vale? Espero no defraudar. Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer en esta fase? Como veis ahí, lo que queremos hacer es hacer un análisis técnico del activo digital, sea el blog, sea la web, sea el que hayáis elegido. Bueno, ahora veremos si es vuestro o si es de un competidor, las diferencias, ¿vale? Y por otro lado, queremos hacer un inventario o un listado con todos los contenidos que hay en el sitio para entender qué mejoras le podemos hacer después, ¿no? Y bueno, en general lo que vamos a hacer es ese análisis, vamos a utilizar algún crawler, pero vamos a intentar extraer información adicional para luego poder tener una información mucho más enriquecida y más profunda, ¿ok? Así que con esto ya luego montaríamos nuestro plan. Bueno, pues vamos allá. Antes de nada, seguramente lo sabéis, pero nunca está mal recordarlo. Ya ha habido varias charlas que os han hablado también de cómo funciona Google. Yo esto sí que lo tengo como un mantra, ¿vale? Es una forma simplificada de ver cómo funciona Google. Primero, desde el acceso y el descubrimiento que hace Google de las URLs. Luego, la forma que tiene de rastrear el contenido. Ese contenido puede ser susceptible de ser indexado, es decir, de guardarse en la base de datos o en la biblioteca de Google. Y una vez que está ahí indexado, pues ya pasa a ser elegible en los resultados, ¿vale? Que esté indexado no quiere decir que ya se posicione por defecto, ya tenemos que luego cumplir otros requisitos, ¿no? Pero bueno, esto más o menos seguro que lo sabéis. Entonces, herramientas hay un montón, aquí vosotros elegís la que veáis. Yo tengo predilección por un par de esta lista, seguramente lo sabéis. Pero bueno, esto ya es cada uno que elija la que quiera porque con todas se puede hacer lo que yo os voy a contar, ¿vale? Con todas. Yo esa de arriba a la izquierda, esa que es como verde y negra. No. Screaming Frog, a ver, luego está Eric por ahí que dice que hablo mucho de Screaming Frog, lo siento, pero es una herramienta que democratiza tanto el SEO que es imposible no amar a esa herramienta, ¿no? Pero bueno, Sidebull también es una gran herramienta, también tiene un precio muy asequible y es muy potente, ¿vale? El resto, o sea, por ejemplo, Deepcrawl, Botify, OnCrawl, son herramientas que ya son versión web. No es una herramienta que tú te descargas y usas en tu ordenador como un software. Es una versión web y son más caras, ¿vale? Entonces esto ya, quiero decir, cada uno a su bolsillo y a sus necesidades, ¿no? Pero a mí me gusta especialmente Screaming Frog y Sidebull porque tienen un precio asequible y porque tú te lo guisas y tú te lo comes, ¿no? Como se dice en España. Entonces, bueno,
La herramienta en este caso es lo de menos. Lo que vamos a hacer es un rastreo con la herramienta para inventariar qué URLs tenemos. Los crawlers, por defecto, ya nos van a dar un montón de información, que es la que os pongo aquí. Si las páginas son indexables, qué código de respuesta tienen, cuántos enlaces tienen entre ellos, el nivel de profundidad. Nos va a dar mucha información. Esto nos lo dan las herramientas por defecto. No hay que hacer una configuración muy especial. Esto ya nos lo va a dar, ¿vale? Le podemos añadir luego nosotros más cosas. Entonces, una idea que os pongo, por ejemplo, usando el blog de Hashpot como ejemplo, podríamos extraer elementos adicionales. Pues mira, esto es un artículo del blog de Hashpot, entonces podríamos extraer cada post a qué categoría pertenece, que es bastante útil, o cada post cuántos tags tiene, etiquetas, ¿no? Incluso quién ha escrito el artículo, el autor, y mirar que también arriba, al lado de la categoría, el blog de Hashpot tiene un dato que es el tiempo de lectura de ese artículo, que lo calcularán en base a la extensión, ¿no? Si es muy largo, pues lo calcularán en base a eso. Entonces, podemos sacar de todo, fijaros, título, autor, categoría, fecha de publicación también, sería interesante, fecha de actualización, y también podríamos entender, pues eso, cada cuánto se actualizan los contenidos, número de secciones que tiene el contenido, número de párrafos, todo esto luego nos va a permitir hacer un análisis ya de la calidad de los textos, ¿vale? Es un análisis cuantitativo, sobre todo. Es decir, todos los análisis que yo os propongo en esta charla seguramente os van a facilitar encontrar anomalías. Pero luego tenéis, como decía el señor Muñoz, que ir a la web y mirarlo, o ir a Google y hacer la búsqueda, ¿vale? No nos podemos quedar en las herramientas ni en los Excel. Tenemos que luego hacer ese chequeo, ¿vale? Entonces, todo esto lo vamos a poder extraer utilizando tecnologías como XPath o Regex, ¿vale? Yo no voy a meter nada de eso aquí hoy porque no es el momento, pero luego si queréis lo podemos hablar si tenéis alguna duda. Bueno, ¿qué hacemos con esto entonces? Podemos trabajar cuando tengamos ya ese rastreo de la herramienta y descarguemos ese inventario de contenidos, etcétera, podemos trabajar con 3 tipos de métricas, ¿vale? Por ejemplo, métricas que tienen que ver con la interacción. Pues aquí, ¿cómo interactúan los usuarios con nuestros contenidos? Como tenéis ahí, páginas vistas, tasa de rebote e incluso el número de comentarios, que también lo podríamos extraer del rastreo, ¿ok? Tenéis métricas SEO, que estas son ya las que directamente tienen que ver con las visitas, con los enlaces externos, o sea, valores que nos pueden indicar el éxito de la estrategia, ¿no?, que estamos llevando a cabo. Y luego tenemos las que tienen que ver ya con el dinero, ¿no?, con la conversión. Pues qué tasa de conversión tienen, si tienen conversiones asistidas, todo esto, ¿vale? Entonces, toda la información que vamos a recoger de la herramienta, luego la vamos a poder cruzar con este tipo de información que viene de Analytics o que viene, por ejemplo, de páginas como Sistris, Senras, etcétera, ¿vale? O Ser Console incluso. Bueno, pues aquí está un poco la diferenciación. Si el análisis lo hacéis con una web que es vuestra, vais a poder utilizar datos, vais a poder, digamos, mejorar los datos que os da el rastreador con datos de Analytics, Ser Console, que son vuestros datos. Así sabéis cómo han rendido los contenidos. Si el contenido que estáis analizando es de un competidor, esa información no la vais a tener. No vais a tener Analytics. Vais a tener información quizás de Ahrefs, de Sistris, etcétera, ¿vale? Que pueden ser datos estimados de tráfico o pueden ser datos de cuánto estás posicionando, ¿vale? Así que las auditorías técnicas, yo normalmente recomiendo siempre que sigáis un poco el esquema que propone Luis Villanueva con su pool de SEO, ¿vale? Porque está súper completo todos los aspectos que se pueden analizar de un sitio web, ¿vale? Y si lo queréis hacer con Screaming Frog, quizás os interese el vídeo que tengo de hace unas semanas, ¿vale? Sin compromiso, lo podéis ver. Si no, pues no lo veáis. Entonces, ¿esto está explicado paso a paso? Sí, yo qué sé, es que tampoco hay que vender aquí nada. Quien quiera que lo vea y quien no, pues que no. Y si tenéis dudas luego, me decís. Bueno, yo aquí he puesto una serie de preguntas porque no voy a poder explicar todo lo que implicaría hacer una auditoría técnica, porque si no tendría que estar aquí 3 horas. Entonces, simplemente os he puesto en las fases de cómo funciona Google ciertas preguntas que nos deberíamos hacer y que los datos de ese rastreo que hagamos con Screaming Frog, con OnCrawl, con la herramienta que sea, nos deberían responder, ¿vale? Sobre todo en la parte técnica de rastreo e indexación, chequear que Google puede entrar a los contenidos,
que los puede rastrear y que los puede indexar, ¿vale? Que son preguntas como muy sencillas, pero muchas veces nos liamos poniendo que si canonical, que si los no index, que si bloqueando por el route txt y tenemos ahí un jaleo importante. Entonces, muchas veces es mejor irse 10 pasos para atrás, empezar con el planteamiento sencillito y empezar a responder sí, oye, ¿Google puede entrar? Sí. Siguiente cosa, ¿Google puede rastrear? Sí. Y así, ¿vale? En la parte de ranqueo, bueno, importante esto. Si no se indexa algo, jamás se va a posicionar, ¿vale? Entonces, esto es como una máxima que, o sea, no hay más. Si queremos conseguir visitas de los buscadores, tiene que estar el contenido indexado. Así que esto, por eso es importante chequear que se está indexando nuestras páginas, ¿vale? Y bueno, y la última parte de ranking, que sería si realmente nuestros contenidos están potencialmente preparados para posicionar. Que esto básicamente tiene que ver con el contenido que hemos creado, con los metadatos que estamos usando, con el enlazado interno que hemos puesto hacia esas páginas y también con el enlazado externo que hemos conseguido que esas páginas atraigan, ¿no? Y más o menos son un poco los 3 puntos, muy simplificados porque el SEO sabéis que tiene infinitas facetas. Os pongo otra vez esta reflexión, ¿no? De visibilidad, visitas, ventas. Cosas que podríamos trabajar en cada una de estas fases. Para conseguir rankings tendríamos que tener primero ese contenido bien orientado, search intent, etcétera. Pero fijaros que todo va en la visibilidad, conseguir rankings a través de contenido, enlazado interno y enlazado externo. Es muy simplificado, ¿vale? Muy simplificado. En la parte de visitas, aquí también tendríamos que tener un análisis de la hoja de resultados, pero como veis, de las sesiones ya luego vendrá todo demás, ¿vale? Aunque aquí va a intervenir diseño, conversión, etcétera. Pero bueno. Bueno, vamos con algunas ideas, ¿vale? Espero que se vea bien el formato condicional. Primera idea. Yo ya me he descargado la información de mi herramienta y entonces he puesto los rankings, que sería cuántas palabras clave tenemos en la primera página de Google. Luego he puesto datos de enlazado interno, que tiene que ver con cómo de profundo está el contenido, cuántos enlaces internos recibe, y una métrica que se llama Link Score, que mide de 0 a 100 cómo de fuerte es una página dentro de tu sitio, ¿vale? Cuanto más cercano a 100, mejor. Cuanto más cercano a 0, peor. Entonces, eso cruzado con cuántos enlaces externos recibe y cruzado con cuántas visitas recibe. Entonces, como veis, simplemente con estas escalas de color de verde, rojo, amarillo, aquí ya estamos viendo las URLs que más tráfico generan. Es decir, estas URLs a priori están funcionando bien, pero aún así, con esta tabla podemos identificar que hay ciertos contenidos que no captan mucho tráfico, sin embargo tienen muchos rankings. Entonces ahí esa diferenciación ya nos puede hacer chequear qué está pasando. ¿Por qué tiene muchos rankings y tiene pocas visitas, ¿no? Pues a lo mejor es que tenemos mal orientado ese contenido, se está posicionando por keywords que no son las correctas, pueden ser muchas cosas. Contenidos profundos, si estos contenidos ya están posicionándose bien y están generando visitas y están a 4, 5, 6 clics de distancia de nuestra home, ostras, lo podemos mejorar muy fácil, incluso puede que ganen más visitas aún. Es decir, lo que ya funciona bien, incluso puede funcionar mejor, es un poco la reflexión. Mirando los mismatch, ¿no? O con las distintas métricas. No sé si más o menos se entiende. ¿Bien? ¿Sí? Bueno, si estáis comiendo, igual no me podéis responder. Bueno, vamos con más cosas. Estas serían las que más tráfico tienen. Podemos hacer ahora otro cruce de métricas. Por ejemplo, URLs que tienen rankings y tienen pocas visitas, ¿vale? Esto también sería una buena idea, chequear qué está pasando aquí. No tienen tráfico, ¿por qué? Porque no hemos optimizado los contenidos, porque se han quedado obsoletos. Aquí, por ejemplo, hay una URL que a lo mejor no lo veis desde ahí, pero es una URL que en la definición de la URL pone 2015, es decir, es un evento que sucedió en 2015, ¿vale? Ese tipo de situaciones, de eventos que suceden, es mejor no poner el año en la URL nunca, porque si no, esa URL nunca más la vamos a poder reciclar. Esa URL va a tener una caducidad. Entonces, es mejor no poner esa URL. Como, por ejemplo, si viene Navidad, Black Friday o la festividad que sea, que queréis hacer un contenido, usad una URL que no tenga el año, ¿vale? Trabajáis ese contenido, se posiciona, al año siguiente usáis la misma URL. Simplemente recicláis el contenido, ¿vale? Porque si no, cada año empezáis de cero con esa URL. Entonces, esto puede ser uno de los problemas que le ha pasado a
a esa URL que ha conseguido rankings pero no ha conseguido tráfico y se ha quedado un poco obsoleta, ¿vale? También aquí hay contenidos profundos e incluso huérfanos, es decir, esos datos, esa URL ha tenido en algún momento del tiempo visitas o está en el sitemap, pero no está enlazado desde ninguna parte, ¿vale? Esos contenidos pues también se pueden mejorar. Y bueno, también aquí ya se observa que hay un exceso enorme de páginas de etiquetas, de tags, ¿vale? Supongo que conoceréis esas páginas. Normalmente en los blogs no se hace un buen uso de ese tipo de páginas, ¿vale? Ahora vamos a ver por qué. Entonces, más posibles cruces de métricas. Páginas que tienen mucho enlazado interno y no tienen visitas. Estamos dándole mucha importancia internamente a unas páginas que luego no dan ningún resultado. ¿Merecen ser enlazadas a ese nivel o es que tienen algún otro problema de optimización? Son las preguntas que con este tipo de cruces de datos os podéis ir haciendo, ¿vale? Como veis, tampoco he contado nada avanzado, simplemente hemos cogido los datos y los hemos empezado a cruzar y le hemos puesto colorines para verlo mejor, ¿vale? No sé si más o menos veis el proceso. Sí, yo veo muchas caras de sí. Vale, chévere. Bueno, ahora vamos a por el contenido, ¿vale? Esto digamos que sería la parte más de métricas que nos pueden dar bastante pistas. El contenido, ya a nivel de los textos, etcétera, esto es muy reciente, es del 15 de septiembre, que John Mueller ha querido poner mucho énfasis en que el recuento de palabras no es un medidor de la calidad, ¿vale? Tiene toda la razón porque, yo qué sé, si yo imaginara el ejemplo que hemos puesto antes del tiempo en Medellín, no hace falta que escribamos 1000 palabras, ¿no? Simplemente, pues, será un texto muy pequeñito hablando del tiempo, ¿vale? Entonces, tiene toda la razón. Aún así, pues podemos hacer ciertos análisis o ciertas reflexiones. Por ejemplo, vamos a intentar analizar de todo ese inventario de URLs qué páginas tienen muy poquitas palabras y también tienen muy poquitas visitas. Esto nos sirve para identificar la tipología de página. La tipología de página es que aquí los tags son los que nos están matando. Son las páginas que se están generando muchísimas etiquetas con un contenido prácticamente nulo y que obviamente no capta visitas. Entonces aquí tenemos la oportunidad, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo, un tag con esa palabra, que entiendo que es algún componente de la bicicleta, y en ese tag solo hay un artículo etiquetado, ¿vale? Esto ya es un problema en sí mismo porque incluso nos va a causar canibalización. Es decir, va a poder chocar el propio tag con el propio artículo, ¿vale? Entonces, aquí ya tenemos un problema bastante importante. Normalmente las estrategias de tags deberían ser cerradas, es decir, no deberíamos permitir a los autores o a la gente crear tags. Alguien tiene que definir qué tags existen y tú puedes elegir los tags de esa lista, pero no crear, porque entonces va a pasar como esto, ¿vale? Chequeamos con la herramienta, con el crawler, el nivel de similaridad o de duplicidad. Y nos damos cuenta que todos los tags tienen un nivel de duplicidad máximo, ¿vale? Si la duplicidad va de 0 a 100, pues 100, ¿vale? Tienen duplicidad enorme y son definitivamente los tags los que nos están causando esta deficiencia, ¿no? Tanto de contenido como de duplicidad, ¿vale? Y prácticamente sin visitas. Aquí un ejemplo que sería 2 tags. Esto lo saca la propia herramienta y como veis ahí, en ambos casos solo hay un artículo y entonces, si no hay ni texto ni algo que los diferencie, pues prácticamente la duplicidad es 100% prácticamente. Y si eso nos pasa con cientos y cientos de tags, si no miles, pues ya tenemos un problema importante, ¿vale? Y bueno, esto lo podemos llevar hasta las métricas que nos apetezca. Yo aquí os he puesto errores de ortografía o de gramática, que esto por temas de EAT es muy importante también, tener un contenido cuidado, que no tenga errores, etcétera. Y aquí tenéis que afecta a casi cualquier contenido. Pues esto a lo mejor lo que podríamos hacer sería los contenidos que estén funcionando bien, que estén perfectos, que no tengan errores, ¿no? Pues aquí lo podríamos identificar, ¿no? Cruzando el tráfico con los que tienen errores, ¿vale? Y, bueno, nuestro amigo John Mueller comentando precisamente eso, que no es un factor de ranking, pero que influye en la experiencia de usuario, en la calidad y en otro tipo de criterios, ¿no? Así que, bueno, y ahí tenéis un poco qué errores tenemos en nuestra web clasificados. Pues mira, acentos o hemos construido mal una frase, lo que sea, ¿vale? O sea, las herramientas a día de hoy dan un nivel de detalle bárbaro, ¿ok? Y bueno, llegamos a mi parte favorita, que sería, como hemos sacado los autores, pues ahora lo que podríamos hacer, esto es válido tanto para un blog o un medio, ¿vale? Pues aquí, por ejemplo, estamos sacando cómo están funcionando los resultados
pero desde el punto de vista de los autores. O sea, ¿quién es el que escribe contenido más largo? ¿Quién es el que escribe con más faltas de ortografía, más de gramática? ¿Quién está usando más tags? ¿Vale? Aquí tenemos al culpable. No le vamos a regañar, pero sí que podemos formar a nuestro equipo, ¿no? Para el uso de los tags. O, por ejemplo, tenéis ahí en rojo las secciones. Esto significa que en un texto pues hay gente que simplemente pone 2 secciones dentro del texto, lo separa simplemente por 2H2, ¿no? Pues a lo mejor se queda como muy corto, ¿no? Entonces hay que como separar un poco más el contenido. Incluso, ¿quién usa listas de elementos? ¿Quién usa imágenes o vídeos, ¿no? Entonces aquí podemos identificar qué autores están escribiendo un texto corto, sin imágenes. Podríamos incluso ver si están usando enlaces, lo que sea. Y sobre todo los tags, ¿no? Pues gente que a lo mejor está usando 11 tags de promedio por cada artículo. Me parece una cosa bastante relevante como para formar al equipo y decir, oye, este es el criterio que tenemos que usar, ¿vale? Y esto, sí, se ve un poquillo mal, pero lo podemos llevar incluso cruzado con categorías, con las categorías a las que pertenecen los artículos que esos autores escriben. Y aquí ya vemos, la columna de la derecha son las visitas, por lo tanto, se ve que hay ciertos autores que tienen mucho más éxito en ciertas categorías, ¿vale? Entonces aquí a lo mejor pues podríamos hacer que los autores que en esas categorías tienen menos éxito, pues centrarles en solo su categoría estrella, ¿vale? Que esto es un aspecto que también en temas de EAT y de Google Discover, también le saludo a mi amigo David Esteve, que es muy bueno en eso y bueno, lo hemos hablado muchas veces. Es una manera también de identificarlo, ¿no? El área de expertise del autor es súper importante a día de hoy en el SEO. Y bueno, no sé, me gusta bastante que podemos llegar a este tipo de análisis que nos ayuda no solamente a entender qué autores funcionan mejor en qué categorías, sino también que nos ayuda a formar al equipo y a hacer cultura SEO con el equipo, ¿vale? Así que, bueno, ahí hay como 3 puntos que podrían ser interesantes, porque hay autores que a lo mejor consiguen muchas visitas y hay otros autores que consiguen más enlaces externos, ¿no? Entonces, a lo mejor también el estilo de escribir puede fomentar que esos contenidos se enlacen más desde fuera, ¿no? Entonces, bueno, es un poco la reflexión. Vamos a la última parte, porque igual estoy yendo muy despacio. La parte de acciones, a ver si os gusta. Bueno, en esta fase lo que necesitamos es, con lo que hemos recogido en las 2 fases anteriores, vamos a hacer una lista con todas las acciones potenciales y qué soluciones le podríamos dar. Las soluciones, ¿vale? Os las pongo aquí, fijaros. Mantener o defender el contenido significa que ese contenido funciona bien en enlazado, en rankings y en sesiones, ¿vale? Os he puesto allí como unos iconos. Segunda, actualizar o mejorar el contenido. Pues esto puede ser básicamente porque a lo mejor sí que recibe enlaces, pero tiene pocas visitas o tiene pocos rankings, ¿no? Pero sí que recibe enlaces externos. Entonces, a lo mejor eso lo podemos mejorar, ¿no? Y actualizar. La tercera solución sería consolidar. Que esto pues, puede ser, por ejemplo, hay muy pocos enlaces y no hay ni ranking ni sesiones, ¿no? Pues esto a lo mejor podrían ser alguna página por ahí perdida y las podríamos a lo mejor consolidar, fusionar, ¿no? La cuarta, borrar. Pues a lo mejor si todo es cero, es decir, no conseguimos enlaces externos, no conseguimos ranking, no conseguimos visitas, pues a lo mejor ese contenido, ¿qué razón de ser tiene, no? ¿Para qué lo tenemos ahí? Indexando algo que realmente no tiene que estar, ¿vale? Y la última que sería crear, que esto ya viene de contenidos que no estamos cubriendo, que otros están cubriendo y que podemos trabajar en una estrategia de creación, ¿vale? De creación de contenido. Estas serían las soluciones. Hay un estudio muy interesante que os aconsejo que leáis de Semrush, de contenido, de cosas que les ha funcionado a la gente. Hicieron una encuesta a un montón de gente y está bastante bien, ¿vale? Pues mejorar la calidad del contenido, esa es la que está en primer lugar, simplemente por daros un punto. Y bueno, las acciones potenciales, fijaros, yo aquí las pongo como en una especie de Google Sheets, ¿vale? Fijaros que ahí en ese gráfico ya se demuestra o ya se ve cómo ha sido la auditoría técnica y la auditoría de contenidos, en qué estamos mejor y estamos peor con ese gráfico de radar, ¿vale? Y esto ahora lo tenemos ya que convertir en algo accionable, con una priorización. Y la priorización, para mí, os propongo 2 frameworks de trabajo, uno de Areg Abueli, ¿vale? Que está muy bien, que sería orientado al impacto que genera la acción, al tiempo de desarrollo o esfuerzo de desarrollo, y eso sería la prioridad, ¿vale? Y lo usa con un sistema de como las tallas de las camisetas SML, está muy guay, muy bien pensado. Y si no, tenéis también el método de Aleida Solís, que incluso tiene una plantilla en Google Sheets, que haciendo una escala de esfuerzo
impacto, etcétera, os va a dar un numerito y cuanto más alto sea ese numerito significa que esa acción es prioritaria, ¿vale? Así que estamos llegando al final. Esta es un poco la suite de herramientas que podéis utilizar en cada una de las fases. Siempre está el cerebro, como veis, porque aquí no hay nada exacto y todo hay que pensarlo. Y yo creo que ya está. Aquí están un poco las conclusiones. Priorizar siempre el dinero. Gastar poco y ganar mucho. O gastar lo mínimo y ganar lo máximo. Y ante la duda, pues los territorios que más importantes sean para el negocio o que más margen no puedan dar, a por esos, ¿vale? Y poco más. Hasta aquí la charla. Espero que os haya aportado, aunque sea, como digo, una sola cosa. Y un placer estar por aquí. Muchísimas gracias, MJ. La verdad que ha sido impresionante. Yo pensaba que tenía más tiempo. O sea, que te llevaba más tiempo la charla, me refiero. ¿Cuándo estaba? No, justo. Ah, vale. Justo, los 45 minutos, genial. Pero estaba como muy... Bueno, confieso que yo vi la charla ayer, ¿eh? Nos la contamos incluso y pensaba que iba a llevar más tiempo porque conozco las charlas de... Mejor de así. No, la verdad, muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta, mejor? Tenemos un par de minutos para alguna pregunta, si queréis hacerle. Mira, tenemos aquí. Hola, buenos días. MJ pregunta, y es cuando uno ya tiene auditoría, ya tiene planificación, las optimizaciones realmente sí valen la pena porque te ahorran además el negocio de creación de nuevos contenidos cuando hay un material por explorar. Pero la utilización del long tail, en el caso particular para nuestro modelo de negocio y para el objetivo de la empresa, no le replica lo que se quisiera. Entonces tuve que cambiar a keyword de dificultad media y alto volumen. Sí. ¿Cómo hacer una aplicación de long tail dentro de también un proceso de clúster de contenido? O sea, ¿cómo hacerlo? Porque siempre se dice, hagámoslo, pero en los números o en la práctica, en el caso particular, no está generando efecto. A ver, tengo que decir también una cosa. Al final yo aquí he centrado un poco la intervención en que el keyword research que hayamos hecho nos va a dar una serie de keywords y digamos que los territorios no son cerrados, ¿vale? Porque yo me puedo posicionar por una palabra o puedo decir, este artículo lo voy a posicionar para esta palabra, que es mi keyword objetivo y es el tema del que habla este artículo, por ejemplo. Pero eso no significa que ese artículo solo vaya a posicionarse por una palabra, porque luego se va a posicionar por un montón de variantes. Aunque tú no has tenido en cuenta, el contenido, si está bien redactado y bien optimizado, se va a posicionar, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta eso, yo intentaría a lo mejor seguir haciendo research, por ejemplo, en los módulos de otras personas buscan, ¿vale? Pues a lo mejor por ahí. También es verdad que las herramientas, tanto Sistrix, Senras, todas, la Keyword Planner de AdWords, todas, muchas veces nos descartamos keywords de 0 búsquedas, ¿vale? Si esas keywords salen ahí, es porque alguien las ha buscado en algún momento, aunque ponga 0. Entonces, yo también intentaría a lo mejor hacer research por ahí, porque a lo mejor podemos encontrar ciertas ideas. Incluso, muchas veces, preguntar a tu público objetivo de cómo busca esto, cómo busca lo otro, en qué te fijas, te puede dar también muchas ideas. Yo creo que es una cuestión más de ideación y de encontrar oportunidades que de la estrategia en sí del long tail, ¿vale? Es verdad que a lo mejor si el negocio, el sector en el que está o la temática en la que está no genera mucha búsqueda de ese tipo, porque a lo mejor es un nicho o es un proyecto más industrial o más orientado a B2B, ¿no? A la empresa, pues puedes tener cierta dificultad, pero yo a lo mejor intentaría esas 3 cosas que te he dicho, por intentar ampliar el scope. Perfecto, pues no sé si tenemos tiempo para una preguntita más por aquí, ¿sí? Ya, MJ, cuando uno va a empezar esta parte de los territorios de keywords, ¿cómo no abrumarse si un negocio tiene muchas líneas o muchos productos y toca empezar a revisar muchos territorios de keywords? ¿Cómo empezaría? Pues una perspectiva que os va a ayudar en la vida. Divide y vencerás. No intentes abordar un proyecto que tiene 500 líneas de negocio, sino coge una, coge 2 y empieza segmentando ya desde el principio tu análisis. Porque si no, te va a comer o te va a, como dices, abrumar y entonces no vas a arrancar. Entonces, yo muchas veces, si tú entiendes el producto que tiene esa web o ese cliente, intenta diseccionar el producto en características
o en usos, cómo se puede usar el producto, quién lo va a usar, qué características físicas tiene, los colores, las tallas, lo que sea, no sé, el ejemplo que sea. Y a partir de ahí también, con lo que te diga el cliente, que es con lo que más dinero gana, pues a lo mejor empezar por esos segmentos. O sea, yo es un poco os he dado trazos para que miréis cómo estáis vosotros, cómo está la competencia e intentar encontrar huecos por baja competencia o por gente que no está cubriendo un nicho que lo cubras tú. Pero cuando tú empiezas un análisis, sobre todo es dividir en ceras. Segmenta toda la web en trozos y empieza por uno. No vas a poder abordar todo de una. De una. He aprendido mucho en un día. Sí, sí, no, más que yo llevo más días y menos todavía, ¿eh? O sea que imagínate. No sé si me pinchas en pantalla, Andrés, la pregunta que teníamos creo que teníamos alguna pregunta de la gente del stream. A ver, por aquí o por allí. A ver, ¿dónde está? No sé si tenemos alguna. Bueno, si no, ¿hay alguna pregunta más por aquí? ¿Filtramos? No, nada, pues seguimos con el... Dale, primero. Pregunta de Laini Uzcategui. Quiero saber si Google trabaja con un rango de distancia. Por ejemplo, si publico algo desde Venezuela, ¿lo ven en China o en España? Muy buena pregunta. Normalmente Google sí tiene en cuenta la ubicación de quien hace la búsqueda. Yo si busco el tiempo y no busco el tiempo en Medellín, sino que busco el tiempo y estoy aquí, Google sabe dónde estoy. Por lo tanto, los resultados que me va a mostrar son orientados al lugar en el que estoy, que sabe dónde estoy. Aunque yo busque en incógnito, va a saber que estoy buscando desde aquí. Entonces, aquí la cuestión sería si esos contenidos hechos en Venezuela, por ejemplo, en China, alguien va a hacer búsquedas, si están en español, pues alguien va a hacer búsquedas en español. Si hace las búsquedas en inglés, en chino o en otro idioma, ya va a ser más complicado que salgan, pero en principio sí. De hecho, muchos contenidos que hacemos en España se ven en toda Latinoamérica, entonces es una cuestión del idioma. Si la gente hace esas búsquedas, son susceptibles de aparecer. Bueno, muy bien. Claro. MJ, felicitaciones, espectacular tu charla. Reconozco que soy un ignorante completamente en SEO, pero he escuchado en varias exposiciones que hablan que es mejor empezar con palabras que no están tan bien posicionadas o están medio, pero no se supone que esas realmente van a tener muchos menos clics porque la gente no las busca. Buena pregunta también. A ver, todo va a depender de qué proyecto tengas. Si tú eres líder en el mercado, vas a poder ir a por las keywords que tú quieras, ¿vale? Porque tienes la autoridad para posicionarte en cualquiera. Si tú no eres el líder y no tienes esa autoridad ganada de años y años, pues te va a tocar ser un poco más estratégico porque no vas a poder atacar, imaginaros, yo qué sé, un banco, ¿no? Pues si yo quiero posicionarme por una palabra que es mejor banco, ¿no? Me lo estoy inventando, ¿eh? Si yo soy una web muy pequeñita o con poca autoridad o con poco recorrido en el sector, voy a estar invirtiendo recursos en intentar posicionarme en una palabra de mucho volumen, pero realmente no voy a poder llegar. ¿Por qué? Porque no tengo la autoridad suficiente y me costaría mucho dinero ponerme de igual a igual con las web grandes. Por eso normalmente cuando tú empiezas con un proyecto de cero, empiezas con keywords pequeñas que son menos competidas y son más fáciles de posicionar. De hecho, las estrategias long tail precisamente consisten en eso. No sé si conocéis la teoría del long tail. La teoría del long tail es un gráfico que lo que dice es hay muy pocas keywords que se busquen mucho y hay muchas keywords que se buscan poco. Si tú sumas todas las palabras que se buscan poco, supera en volumen a las que se buscan mucho, ¿vale? Y aparte te da más agilidad ir atacando keywords de la larga cola, ¿no? Del long tail, porque vas a poder hacer muchas piezas de contenido y vas a ir creciendo, digamos, orgánicamente y progresivamente. Pero es una cuestión sobre todo de autoridad, no tanto de... Porque al final los grandes muchas veces se posicionan por inercia, porque tienen mucha fuerza sus webs, ¿vale? No sé si te ha quedado claro. Por eso, además, la mayoría de herramientas no solo te indican el volumen de búsqueda de la keyword principal que has buscado, sino también del conjunto de keywords relacionadas, del volumen total del conjunto de keywords relacionadas que te pone además en pantalla, ¿no? O sea, que esa es un poco la idea. Tenemos otra pregunta por aquí. Creo que por aquí. ¿Te pones de pie, por favor? Última pregunta, ¿eh? Que si no, que tenemos ya a nuestro siguiente ponente. Muchas gracias.
MJ, muchas gracias por la charla, estuvo muy buena. Una pregunta con respecto a las tags y la canalización que estabas hablando, pues, de las tags cuando son utilizadas en exceso. En ese orden de ideas, ¿qué recomiendas cuando uno está empezando proyectos desde cero y de pronto necesita posicionarse por algunas tags? ¿Es bueno de pronto, o sea, es bueno indexar las tags de entrada que se indexen pues en toda la parte de indexación, o se obvia la parte de indexación de las tags para evitar la canibalización? Si tienes una estrategia de tags, yo ya lo indexaría, pero si no tienes ninguna estrategia, es decir, es como este blog que os digo, cualquiera puede crear los tags que quiera y se indexan, eso es lo que está mal, porque va a llegar un momento que por acumulación te vas a encontrar con cientos y cientos de tags que se indexan y que no aportan nada. Los tags, para trabajar bien los tags, yo os aconsejo que miréis cómo lo hacen los periódicos o los medios, ¿vale? Lo hacen muy bien. En España, por ejemplo, está El País, está El Mundo, está La Vanguardia. Para que entendáis un poco. Normalmente cuando una noticia, o sea, los medios trabajan con dos maneras de catalogar las noticias, ¿no? Las categorías y los tags. Las categorías normalmente es, pues, por ejemplo, ayer hubo un partido, ¿no? ¿Quién jugó? Que no me acuerdo. Millonarios. Contra Vale. Contra Junior. Vale. Barranquilla contra Bogotá. Sí. Vale, entonces, la noticia de ese resultado, ¿en qué categoría va a estar? En deportes, ¿no? Solo puede estar en deportes, no va a estar en otra categoría. Sin embargo, se pueden extraer etiquetas como, por ejemplo, el nombre de los jugadores o el nombre de los equipos. Y entonces, cuando alguien busque el nombre del equipo, tu tag puede salir ahí. Tu etiqueta puede salir posicionando por el nombre del equipo. ¿Por qué? Porque el nombre del equipo es una búsqueda evergreen, es una búsqueda atemporal, que no es una noticia. Es un contenido que, si tú buscas un equipo, quieres ver novedades y cosas de ese equipo. Pero cuando tú buscas el resultado del partido de ayer, quieres ver una noticia, ¿vale? Entonces, no sé si más o menos os vale mi explicación, pero si tienes una estrategia de tags, indexa. Si no la tienes, intenta que no se indexen para evitarte el problema de luego tener todo duplicado. Pues muchísimas gracias. Yo quiero que, antes de nada, agradecerle a MJ que se haya dado el viaje aquí, que me acompañe aquí a Medellín, porque yo es mi primera vez también en Medellín y creo que es su primera vez también en Medellín. Es una sorpresa mayúscula la que nos estamos encontrando, es una ciudad increíble y bueno, ya comentamos ayer incluso de cómo se come, cómo se vive, el ambiente, la gente, o sea, es increíble esto, o sea que un aplauso para todos vosotros y para esta ciudad, increíble. Y quiero que recibáis, o sea, que despidáis a MJ con mucho ruido, con un aplauso muy fuerte. Muchas gracias.